para todos. No sé si me escuchan bien. Sí, un poquito de ruido de fondo. Ya. Esperemos que no haya pues, mayor interferencia con eso. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles la invitación que me han hecho para compartir con ustedes esta experiencia de investigación. Que valga la pena mencionar de entrada, pues es una aproximación, como ustedes logran ver. No sé si están viendo también la pantalla, la diapositiva. Por favor, me Sí, informan. sí. Ahí Sí, hay una, digamos, de título. sí, exacto. Pues pensando un poco, sufrió una modificación porque pues, el título o el tema que inicialmente envié era otro. Este lo ajusté a una aproximación a la noción de locura y precisamente es eso a lo que pretendo con ustedes desarrollar en estos 40 minutos, una aproximación a la noción de locura en la neurosis. El tema de la locura, debemos empezar por ahí, ha sido desde hace mucho tiempo un enigma para las diversas disciplinas, para la psicología, para la psiquiatría, para el mismo psicoanálisis, para la filosofía. También ha sido un tema de interés. Y en ese sentido, creo yo que volver a hablar de locuras, sí, de locuras, porque tampoco es locura, sino locuras, es quizás instalar o volver a traer un tema de debate alrededor de ese término, ¿sí? De las locuras. Podría tomarse como un volver a un vocablo que ha quedado fuera del debate científico desde el momento mismo en que digamos, la psiquiatría lo reemplazó por otros aparentemente más apropiados, ¿sí? Menos vulgares, tal vez. Porque hablar de locuras es tan antiguo como el mundo mismo. ¿Sí? Y yo creo que venimos hablando del loco y de las locuras desde hace mucho tiempo. Desde que hay lenguaje y por tanto alguna forma de legalidad y de razón, existe la posibilidad de que esa legalidad se transgreda y la razón se altere, se pierda y se convierta en otra cosa. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Se puede, digamos, podemos rastrear que esto aparece desde las primeras obras escritas que se tengan registro bajo el nombre de locura. Es un aspecto importante, perdón, ahí a tener en cuenta. Ahora, yo menciono aquí lo siguiente, hay locos, tanto antes como después del comienzo del discurso de la clínica, tanto antes como después del discurso de la ciencia, tanto ayer como hoy y sin duda como mañana. ¿Sí? Miren, ahí digamos la contundencia, creo yo, de eso que se está planteando ahí o de eso que estoy planteando. La locura es una contingencia a la que está expuesto el hablantecer. Es decir, todos nosotros, como seres del lenguaje y seres del habla, estamos expuestos a la locura, ¿sí? Debido a su doble condición, a la condición de ser vivo y la de sujeto del deseo, del habla y de la angustia. Y en ese sentido, es importante tener en cuenta que hubo locos, que hay locos y que habrá locos. Bien, conocer esos enigmas de los que les digo, pues la locura nos presenta, es importante para diversas ciencias, fundamentalmente, como les digo, para el saber pues, psiquiátrico, el de la misma psicología, el saber del psicoanálisis, y son estas tres disciplinas las que en este momento, o pues con esta disertación, voy a acompañar y a desarrollar el tema. También haciendo un llamado o una aclaración importante, y es la del respeto por las disciplinas psi. Si bien en algún momento puedo poner
en cuestionamiento alguna disciplina, ¿sí? Lo hago en el marco del respeto por esa disciplina. Es importante tener en cuenta que para la ciencia, que está fundada bajo el cogito ergo sum, solo considera un sujeto y es el sujeto de la razón. Y en ese sentido, ya ahí puede perfectamente caber una pregunta, ¿sí? Ya la voy a plantear. Los fenómenos de la locura se presentan entonces como fenómenos del no cogito, o sea, de la sinrazón. Fenómenos, ¿sí?, que ponen a la ciencia en un lugar propio del no saber. La ciencia nos habla del sujeto de la razón, cogito ergo sum. Y por tanto la sinrazón, que viene siendo el campo y el terreno de la locura, entonces la ciencia tiene algo que decir o no tiene nada que decir ahí. En ese sentido, entonces, pues, este personaje que dio de qué hablar el año pasado y todavía de pronto algunos se preguntan por él, quiero pues, valerme también de él para ir desarrollando el tema que nos compete. Les decía hace un minuto Profe, hemos perdido el audio. Sí, es que no se escucha. Jorge. Bueno, esperemos un minuto a ver si, porque parece que se fue la señal. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y al final les daremos lectura. Hola, Jorge. No, parece que sigue sin señal. Sí. Sí, qué pena que, bueno. ¿Hasta dónde me escucharon? Perdón. Justo cuando llegaba a la diapositiva exacta. Del Guasón. Uh-huh. Vale, permítanme un momentito. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Sí. Sí, profe. ¿La podría colocar en presentación? Es que no sé por qué me está la anterior. mostrando otra, por eso. Permítanme. Tranquilo. Bueno. Ahí ya. Okay. Bien, entonces venía planteando pues que voy a retomarlo desde acá, ¿sí? Digamos, este cuestionamiento posiblemente a la ciencia del cogito ergo sum, que es importante tenerlo presente y pensar si esa ciencia fundada en el cogito ergo sum puede hablar de la sinrazón, que sería el campo y el terreno de la locura, ¿sí? Y me valgo de este personaje de alguna manera para pensarlo en ese sentido. Pensar la locura principalmente como una pérdida de sentido y que nos abre muchos interrogantes, al menos a aquellas disciplinas que estamos interesadas en ese abordaje de la salud mental y de que, pues, abordaje propiamente de la locura. Entonces, es importante tener en cuenta lo siguiente, pensar la locura dentro de una dimensión temporal, ¿sí? Como un efecto transitorio, algo que se considera no tanto y no solo en términos de estructura, sino de episodio. Es decir,
la locura como un acontecimiento, ¿sí? La locura claramente no es una forma de ser, no comporta una ontología, ¿sí? No se es loco, sino se está loco. Y ese se está loco, que se resaltó ahí, implica una dimensión temporal, ¿sí? Sea el tiempo que eso lleve. Alguien enloquece, lo cual no supone necesariamente que siempre haya sido loco de manera oculta, sino que ciertas circunstancias se conjugan para que se produzca el modo de estar que llamamos locura. Ese es un aspecto importante a tener en cuenta, ¿sí? Que no es en términos de estructura, como es la neurosis, la psicosis y la perversión, sino que hablamos de una contingencia, una dimensión temporal en ese sentido. Ahora, aquí van a surgir preguntas que muy seguramente no se van a responder todas, ¿sí? Y que precisamente son las que me están, digamos, orientando en este camino que yo me he abierto para abordar el tema de la locura y su relación con la neurosis, ¿sí? Y surge aquí una nueva pregunta. Lacan en algún momento nos habla y nos dice, no se vuelve loco quien quiere, sino el que puede. Pero eso lo podemos transformar a una pregunta, ¿sí? Es decir, no se vuelve loco quien quiere, sino quien puede. Y de ser así, ¿cuáles serían las condiciones para ese enloquecimiento? ¿Cuál es el estatuto que debemos darle a la locura en su relación con la neurosis? Ahí, digamos, unas preguntas que, como les digo, están orientando el camino que estoy pretendiendo seguir para desarrollar en esta investigación. Entonces tenemos tres disciplinas que de alguna manera, como ya los he venido señalando, están o dicen estar interesadas en los fenómenos de la locura. La psiquiatría, la psicología, el psicoanálisis, y vamos a mirar alrededor de ellas qué ocurre, qué puede suceder, ¿sí? Se habla de trastornos, se habla de enfermedad mental, podemos hablar de locura neurótica y podemos hablar de locura no psicótica. Fíjense que son preguntas, insisto, que están presentes cuando intentamos abordar o cuando nos interesamos en el abordaje del tema de la locura, ¿sí? Porque para la psiquiatría y para ciertas corrientes, pues, el interés está en los diagnósticos de los trastornos, ¿sí? Las enfermedades mentales que en últimas no se sabe a ciencia cierta qué es lo que son. La locura neurótica, la locura psicótica, entonces son preguntas, insisto, que yo me he planteado y que rastreando estoy buscando pues respuesta a las mismas. Bien. El saber psiquiátrico, soportado de alguna manera en los manuales diagnósticos y estadísticos, reduce al loco sobre una mirada orgánica defectuosa, sostenida en una postura neurocientífica, que ha ganado espacio en tiempos de la tecnociencia, descartando así la pregunta por el sujeto, es decir, por el loco. En este sentido, es que esta investigación busca poner, digamos, en un lugar, rescatar a ese sujeto, ¿sí? A ese sujeto del que de pronto la disciplina y la misma ciencia está desconociendo, que es el sujeto, el loco. Como les decía, si bien el tema de la locura se ha venido, pues se encuentra presente a lo largo de la historia, su definición y concepto ha evolucionado no solo desde el punto de vista social y cultural, sino también principalmente al interior de las disciplinas interesadas en su estudio, ¿sí? Ya mencionaba cuáles eran esas disciplinas. La psiquiatría, la psicología, el mismo psicoanálisis. Disciplinas que han tratado al loco de manera diferente. Y esto es importante, ¿sí? Cómo se aborda al loco de manera diferente por estas disciplinas.
viene enalteciendo su locura, abordándola en relación con la posesión demoníaca o aislándolo en asilos y en hospitales bajo el propósito de garantizar el orden social, ¿sí? Dichos pasajes en el tiempo han dejado marcas significativas sobre la cultura, así como en las representaciones sociales sobre la locura, que de alguna manera han dado origen al temor y rechazo, reflejando en la separación manifestado hacia finales del siglo XVIII de la que era considerada enfermedad mental. Bien. Tengo, digamos, para compartir algunos antecedentes que considero también importantes, que me abren el camino, insisto, para buscar esa relación entre locura y neurosis. Uno de ellos es Pablo Muñoz, quien en un artículo que se titula El concepto de la locura en la obra de Lacan, realiza un recorrido en torno a las primeras referencias que hace Lacan sobre la locura y señala que la distinción entre los conceptos de psicosis y locura, ojo con eso, ¿sí? Distinción entre psicosis y locura, porque es que hoy en día se ha tendido a igualar la locura con la psicosis. Y aquí lo que vamos a ver es que locura y psicosis no son lo mismo. Entonces, con este autor, con Pablo Muñoz, en ese recorrido que hace de la obra de Lacan, plantea esa distinción entre los conceptos de psicosis y psicología, incluso planteando que nace esa distinción antes de que el psicoanálisis surja como campo de investigación interesado en el abordaje clínico de lo patológico en la historia de la psiquiatría. Para Pablo Muñoz, tomar como equivalente los conceptos de locura y psicosis acarrea consecuencias clínicas significativas. Eso es muy importante para todos aquellos de nosotros, pues, que nos interesamos en el campo y en el terreno de lo clínico, pensar con mucha calma y con, digamos, con detenimiento cuándo se va a emitir o quién nos autoriza a emitir una hipótesis diagnóstica o un concepto diagnóstico de un otro que incluso muchas veces no es escuchado. Y se lanza hipótesis de locura, por ejemplo. Es importante, dice entonces, retomo con Muñoz, conceptos de locura y psicosis que acarrea consecuencias clínicas significativas. Soportado en el seminario 3, Pablo Muñoz se dedica principalmente al estudio de la estructura psicótica, ¿sí? Con el seminario 3 de Lacan. Y menciona que en este seminario Lacan no emplea el concepto de locura tal como lo trabaja en los primeros escritos. Y en consecuencia, cada vez que la menciona se está refiriendo a la psicosis. Pero es importante lo siguiente. Establece que Lacan en este seminario se refiere a una locura que no es la psicosis. Ojo, ¿sí? Una locura que no es la psicosis. Una locura esencial al ser humano, es decir, una locura de todos, que es la locura propia del ser hablante. Y otra locura de otro estilo, la cual hace referencia a la psicosis. Miren ustedes que aquí mismo, con el seminario 3, y lo que nos está diciendo, retomándolo Pablo Muñoz, nos está diciendo que Lacan está hablando de dos tipos de locura, ¿sí? Una que va con el ser y otra que hace referencia a la psicosis. Plantea en este artículo que si la locura puede coincidir con la psicosis conocida, lo mismo puede entonces afirmarse de la neurosis. Jorge, perdón, es que nuevamente hay interferencia y no se está escuchando bien. ¿A lo que escuchan? Espérenme que ahora esto se me... ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí. Bien. Entonces, siguiendo con este autor, pues otros textos que me permiten, me dan soporte.
Pablo Muñoz, La locura y sus versiones en la obra de Lacan, algunas elaboraciones psicoanalíticas en torno al uso y concepto de locura como distinto al concepto de psicosis, y José María Álvarez, español, que nos habla en un texto, pues tiene un texto que se denomina Locuras que no lo parecen, en donde prácticamente estos autores hacen ese llamado a tener cuidado con emitir hipótesis diagnósticas en torno a la locura cuando realmente no son locura, ¿sí?, lo que hay ahí. José María Álvarez, en ese artículo, Locuras que no lo parecen, señala que desde épocas antiguas ha existido cierta preocupación por demarcar los límites de la locura. Y a su vez, como resultado del fortalecimiento de la ideología de las enfermedades mentales durante el siglo XIX, se originó un aumento de la nosografía psiquiátrica que brinda ciertas orientaciones frente a las dificultades para delimitar las enfermedades mentales y la normalidad. Considera José María Muñoz que la problemática de las locuras que no lo parecen se ha reactualizado en escenarios de la clínica mental distantes entre sí, con lo cual se ha abierto el terreno de las preguntas respecto a los límites que separan la locura de la normalidad, la psicosis y de la neurosis. Y este autor, en ese orden, resalta la importancia de ser cuidadosos y no caer en generalizaciones en el diagnóstico de psicosis, pues esto acarrearía graves consecuencias a los pacientes y arrastraría la concepción tradicional de la neurosis. Y nos dice José María Álvarez lo siguiente: la psiquiatría se ha hecho científica para justificar que no hay que hablar con los locos, que los locos son enfermos y no hay más que hacer. Es impresionante porque es un discurso que excluye su propio objeto. Bien, en ese, digamos, con ese, la manera, digamos, como introducción y un poco ahí, pues, acercamiento, voy a acercarme entonces ahora a unos planteamientos que encuentro en Freud y que encuentro en Lacan que me permiten dar soporte a esta relación, digamos, entre la locura y la neurosis. Teniendo en cuenta y recordando la importancia de las estructuras clínicas de las que nos habla el psicoanálisis, la neurosis, la psicosis y la perversión. Recordar que cuando en ese abordaje que hace Freud de la neurosis acude principalmente o se enfrenta pues a la histeria, a la neurosis obsesiva, y que es desde allí en donde él empieza a elaborar y a construir todo un cuerpo teórico que le permite explicar, comprender esos fenómenos a los cuales se estaba enfrentando en ese momento. Recordar entonces la histeria y cómo la histeria pone contra la pared a la misma medicina, los fenómenos histéricos pone contra la pared a la misma medicina, Charcot interesado en esos fenómenos histéricos y que no encuentran explicación alguna desde el punto de vista orgánico o desde el punto de vista, pues, sí, de la organicidad y por tanto entonces los hace o le hace a Freud pensar la importancia de ir hacia el terreno netamente de lo psíquico. En un texto de 1894 que se denomina Neuropsicosis de defensa, ¿sí?, Freud nos señala lo siguiente: no es raro que una psicosis de defensa interrumpa episódicamente la trayectoria de una neurosis histérica o mixta. Miren lo que está diciendo ahí Freud, ¿sí? 1894, o sea que ya aquí Freud está diciéndonos, ¿sí?, que es posible encontrar unos fenómenos, ¿sí? No es raro que una psicosis de defensa interrumpa episódicamente la trayectoria de una neurosis histérica o mixta. Es decir, que ahí en la neurosis podemos encontrar. Logra identificar una diferencia clínica entre las posibles combinaciones de las diferentes neuropsicosis, con lo cual demuestra la distancia de una oposición absoluta entre neurosis y psicosis.
y la interrupción episódica del curso de una neurosis por una psicosis de defensa, es decir, un episodio psicótico en el curso de una neurosis. Y por eso fíjense que la importancia que tiene acá la cuestión del episodio, ¿sí? Estamos hablando de la locura como una condición temporal. Bien. Ahora, en estudios sobre la histeria, 1893-1895, logró entrever de manera temprana, abro comillas, la aprensión existente en todo neurótico de caer presa de la locura. Lo dice textualmente Freud en la página 106. Fíjense que insisto en algo que para mí es importante. Ya en 1893 Freud lo estaba viendo, ¿sí? La posibilidad, la aprensión existente en todo neurótico de caer presa de la locura. En análisis terminable e interminable de 1937, afirma que las anormalidades del yo en muchas ocasiones lo asemejan al del psicótico. ¿Sí? Entonces, miren cómo Freud nos está también aquí aportando y generando, digamos, como abriendo pues ese camino para la comprensión de la locura en el campo de la neurosis. Entonces surge una pregunta. ¿El enloquecimiento de una neurosis pertenece a un fenómeno de estructura neurótica por el hecho de ocurrir en una neurosis o por el contrario, obedece a un fenómeno que muestra que el funcionamiento de la estructura neurótica se ha suspendido? Y esta es una pregunta que para mí es importante porque de aquí estoy desarrollando, digamos, una parte de la investigación sobre el hecho de estructura neurótica suspendida. Esa es una hipótesis que hay ahí presente, ¿sí? Es decir, una suspensión de la neurosis y esa suspensión de la neurosis es lo que podemos considerar locura. Dicho en otras palabras, las locuras que no son psicóticas deben ser forzosamente neuróticas. Bueno, Eurípides, ustedes saben quién es, lo traigo a colación porque pues la frase, digamos, más conocida de él, cuando los dioses quieren destruir al hombre, primero lo vuelven loco. Ahora con Lacan, en el seminario 3, que ya mencionaba con Pablo Muñoz, ¿sí? Seminario 3, la psicosis, señala que la estructura es fundamental, ¿sí? La estructura es fundamentalmente la de una pregunta, la página 249, que para el caso de la histeria gira en torno a ¿soy hombre o soy mujer? Esa es la pregunta, ¿sí? En la neurosis. El sujeto de la neurosis es el sujeto de la duda frente a esta pregunta, ¿soy hombre, soy mujer? En oposición al obsesivo cuya pregunta está dada por ¿soy o no soy? ¿Sí? Y se refiere igualmente a la estructura de cadena del lenguaje articulado de los síntomas neuróticos, oponiéndola a la estructura desarticulada del síntoma psicótico. Es importante tener en cuenta esta referencia. ¿Qué nos dice acá Freud? Dice, el tipo más extremo de ese extrañamiento de la realidad objetiva nos lo muestran ciertos casos de psicosis alucinatoria en los que debe ser desmentido el acontecimiento que provoca la insania. Freud, la página, olvidé el texto, 223. Aquí en este texto Freud señala con claridad que tanto en la neurosis como en la psicosis se presenta una pérdida de la realidad. Esto es pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis de Freud. Entonces, que tanto en la neurosis como en la psicosis se presenta una pérdida de la realidad, pero que lo distingue es la manera en que la reemplaza esa realidad, señalando que en la neurosis el reemplazo está dado a través de la fantasía, ¿sí? Mientras que en la psicosis el reemplazo está dado a través de la alucinación. Como conclusiones, ¿qué es lo que puedo ir señalando a manera de conclusión? El loco, o quien con sus actos da muestra de cierta irracionalidad de la locura,
queda confinado a una psiquiatrización deshumanizante. Frente a esto es importante la postura del psicoanálisis en tanto que resalta que la escucha abre la dimensión ética de la apuesta a la subjetividad del loco. Esto es importante señalarlo. Por tanto, el discurso psicoanalítico marca significantes diferencias frente al loco. En este orden, el psicoanálisis opera contra la locura, toda vez que el sujeto dentro del discurso analítico se concibe como un sujeto responsable de las consecuencias y efecto de su decir. Queda abierto el debate y la discusión ineludible para el psicoanálisis. En primer lugar, se hace un acercamiento respecto al estatuto diagnóstico propio del psicoanálisis, al igual que la discusión en torno a los postulados de los polos freudianos en cuanto a los límites entre neurosis y psicosis. La locura pone en entredicho cualquier intento de ordenación de clasificación psicopatológica. Se pone en cuestión la idea universal capaz de reunir a profesionales de la psiquiatría con la psicología y el psicoanálisis. Si bien la locura debe ser distinguida de la psicosis, es importante también analizar en qué punto pueden encontrarse y confundirse. Lo que tiene valor para pensar la relación locura-psicosis no tiene aplicación para la relación locura-neurosis. Por lo anterior, la locura asume un valor de cuestionamiento entre la lógica binaria, neurosis y psicosis. La locura puede encontrarse dentro de ciertas formas neuróticas, pero a su vez podemos encontrarla en otras formas que comportan la suspensión de la neurosis, que es la hipótesis, como les digo, que estoy trabajando, pues que estoy indagando, sin que esto necesariamente tenga que ser considerado psicosis. Ahora, se establece que la detención de la posibilidad de la metáfora y en consecuencia la desaparición de la construcción discursiva de lógica neurótica que se reemplaza por delirios y alucinaciones. Esto con Muñoz se plantea la idea de la suspensión de la neurosis caracterizada por fenómenos que permiten ser pensados como locuras no psicóticas. Y queda abierto el espacio en el cual nos enfrentamos a fenómenos que introducen una pregunta respecto a si es posible pensar una psicosis no desencadenada en lo que se creía una neurosis, o por el contrario, se trataría de una neurosis con síntomas supuestamente psicóticos que se explicarían con la noción de suspensión de la neurosis. Y la pregunta entonces final es esta: ¿las locuras no psicóticas son locuras neuróticas? Pues pido excusas por las interrupciones de la señal. Eso también forma parte de la locura y pues con eso termino y ahora damos espacio a las preguntas si las hay. Ok, muchísimas gracias.